Conduje camión 17 años, casi todos de noche. La gente cree que eso es solitario y triste, y a mí me pasaba justo lo contrario. De noche la carretera es tuya. No hay turismos metiéndose delante, no hay obras, no hay prisa. Y cada 100 o 150 kilómetros hay un sitio donde parar a tomar un café con gente que está haciendo exactamente lo mismo que tú a las 4 de la mañana. Con los años te haces tus paradas. No eliges la más cerca ni la más barata, eliges aquella en la que te conocen, donde el café está bueno y donde puedes dejar el camión sin que te despierten a las 6 para moverlo. Digo esto porque cuando cuento lo que pasó, lo primero que me dicen es que me quedé dormido al volante. Y lo entiendo, porque es lo razonable. Pero yo llevaba 17 años haciendo esto, con los descansos reglamentarios y con un tacógrafo que te multa si te pasas 10 minutos. Sé perfectamente cuando estoy cansado. Aquella noche no lo estaba, y además no había bebido, no tomo pastillas y llevaba durmiendo 8 horas diarias toda esa semana. Yo hacía la ruta de la costa 2 veces por semana, siempre de noche. Y en esa ruta hay un área de servicio en el kilómetro 214 que fue mi parada fija durante años. Un edificio bajo de los antiguos, de los de ladrillo visto, con la cafetería a un lado, 4 surtidores y una explanada de hormigón para camiones que era lo que de verdad importaba, porque en muchas áreas nuevas no cabes. Aquella noche paré como siempre, sobre las 3:30. Puse el intermitente, entré por el ramal y me metí en la explanada. Y no había nada. No es que estuviera cerrada. Es que el edificio estaba tapiado. Las ventanas tenían planchas de contrachapado atornilladas por fuera. Los surtidores estaban sin mangueras, con las bocas selladas con tapones de plástico amarillo. El cartel grande del techo, el que se veía desde la carretera, estaba desmontado y apoyado contra la pared lateral, boca abajo. Y la explanada, que yo había pisado 8 días antes, tenía hierba creciendo entre las juntas del hormigón. Hierba alta. De esa que no sale en una semana ni en un mes. Aquello no se cierra de golpe. Aquello llevaba años así. Me bajé del camión con la linterna y anduve un rato. Toqué las cosas, que es lo que hace uno cuando no se cree lo que está viendo. El cartel de la cafetería estaba oxidado del todo y las letras de plástico se habían despegado y estaban en el suelo, medio enterradas en tierra. Los tapones de los surtidores estaban tan quemados por el sol que se partían al apretarlos con el dedo. Y lo que me revienta la cabeza es esto: yo había parado ahí 8 días antes. Y no de pasada, ni echando gasoil deprisa. Había aparcado, había cenado un sándwich de lomo con pimientos, había hablado con el chico de la barra sobre el partido del domingo, había ido al baño de la izquierda porque el de la derecha tenía la cisterna rota desde hacía meses, y me había vuelto a subir al camión. Recordaba la conversación entera. Recordaba que el chico llevaba una pulsera de hilo y que me dijo que se la había hecho su hija. Me subí a la cabina y llamé a un compañero que hacía la misma ruta que yo. Le pregunté por el área del 214, sin explicarle nada, para no condicionarlo. Me dijo que cerró en 2016. Yo estaba ahí en 2021. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que segurísimo, que lo recordaba bien porque el dueño se murió de un infarto y los hijos no quisieron seguir con el negocio, y que desde entonces todo el mundo para en la del 231. Colgué y me quedé sentado en la cabina,
con las luces apagadas, mucho más tiempo del que debería. Después arranqué y seguí, porque tenía una descarga a las 7 y en este trabajo la descarga no espera. Hay una explicación evidente, y es que yo confundiera un área con otra. Que llevara años parando en la del 231 y me hubiera hecho un lío con el número. Lo pensé inmediatamente, y lo pude comprobar inmediatamente, porque tenía cómo hacerlo. Los tickets. Yo guardaba absolutamente todos los tickets en una carpeta de plástico detrás del asiento, para justificar las dietas a la empresa. Todos, durante años, ordenados por meses, porque la administrativa era muy suya con eso. Busqué el de 8 días antes y estaba. Sándwich de lomo, una caña sin alcohol, un café solo. Con su fecha, su hora, su importe y su desglose de IVA. Y en la cabecera, el nombre del establecimiento, el CIF y la dirección, Carretera Nacional, kilómetro 214. Ese ticket lo tuve guardado 11 meses en la guantera. Se lo enseñé a 4 personas. 2 me dijeron que sería una máquina registradora vieja, mal configurada, que arrastraba una cabecera antigua. Y eso podría valer si el negocio siguiera existiendo en otro sitio, pero es que no existe en ningún sitio. El tercero me dijo que un ticket se falsifica en 2 minutos con cualquier programa, como si yo tuviera algún motivo para falsificarme un ticket a mí mismo y guardarlo 11 meses en una guantera sin enseñárselo a nadie que me importara. La cuarta fue mi mujer. No dijo nada. Lo miró un rato largo, me lo devolvió, y me pidió que dejara la ruta de noche. No la dejé. Seguí haciéndola 4 años más, hasta que me prejubilaron por lo de la espalda. Lo que sí hice fue no volver a parar en el 214. Y cada vez que pasaba por delante, 2 veces por semana, miraba de reojo aunque me hubiera prometido a mí mismo no mirar. El edificio siempre estaba tapiado. Siempre. Menos una vez, en enero, con niebla de la espesa, cuando pasé de largo a 110 y vi por el rabillo del ojo las luces de la cafetería encendidas y 4 camiones aparcados en la explanada. No frené. Es lo único de toda esta historia de lo que estoy completamente seguro y de lo que no me arrepiento. Trabajé 6 años en el turno de noche de un hospital y vivía a 52 kilómetros. Eso significa que hice ese trayecto de madrugada más de 1000 veces, ida y vuelta. Cuando repites tanto una carretera dejas de conducirla. La conoces al detalle, sabes dónde está el bache que te descoloca el retrovisor, en qué recta hay radar, en qué curvas se cruzan los jabalíes en octubre, y a qué altura empieza a coger niebla el valle. Es casi automático. Puedes ir pensando en tus cosas y el coche va solo. Por eso noté a la mujer. Porque en un trayecto que ya no miras, lo que aparece nuevo te salta a la vista. Estaba en el arcén, a la salida de una curva larga, andando en el sentido de la marcha. Ropa oscura, sin chaleco reflectante, sin bolso, sin llevar nada en las manos. Andando despacio, sin hacer autostop, sin volverse cuando la iluminé. La vi 1,5 segundos con los faros y la pasé. Lo normal habría sido olvidarlo esa misma noche. Pero al día siguiente estaba otra vez. En el mismo sitio, andando igual. Y al siguiente. Aquello dejó de ser normal muy rápido, porque ese tramo no tiene casas en 5 kilómetros a la redonda. No hay parada de autobús,
no hay camino que salga, no hay una gasolinera, no hay nada. A un lado, cuneta y monte, al otro, una valla ganadera y más monte. Y estamos hablando de las 3:15 de la mañana, todos los días. Empecé a fijarme más. Siempre en el mismo punto, unos 20 metros después del cartel del kilómetro 31. Siempre andando hacia adelante, en mi mismo sentido. Siempre sola. Nunca la adelanté 2 veces la misma noche. Nunca la vi a la vuelta, por la mañana, en el trayecto de regreso a casa. Solo en la ida, solo a esa hora. Se lo conté a 2 compañeras del hospital. Una me dijo que quizá vivía en alguna casa apartada que yo no sabía que existía. La otra me dijo que dejara de mirar el arcén y mirara la carretera, y en el fondo tenía razón. Estuve así casi 4 meses. Y una noche de noviembre, con lluvia fuerte, frené. No sé muy bien por qué esa noche y no otra. Llovía de esa manera en que el limpiaparabrisas no da abasto, y pensé que fuera quien fuera se estaba calando hasta los huesos, y que yo llevaba 4 meses pasando de largo delante de una persona que a lo mejor necesitaba ayuda de verdad. Me paré unos 50 metros por delante, puse los 4 intermitentes y miré por el retrovisor. No había nadie. Salí del coche con la lluvia cayéndome encima y anduve hacia atrás por el arcén, pasado el cartel del 31, con la linterna del móvil. Llamé en voz alta 2 veces, sintiéndome ridículo, oyendo mi propia voz apagada por el agua. Nada. Ni una persona, ni una silueta alejándose monte arriba, ni un hueco en la valla, ni un camino por el que meterse. Cuneta, valla y monte. Volví al coche calado. Hice los 50 kilómetros que faltaban y llegué al hospital de milagro, porque temblaba tanto que no atinaba con el cambio de marchas y llevaba el corazón a 1000. Aquí es donde esta historia dejaría de tener interés. Me paré, no había nadie, punto. Podría haber estado 4 meses viendo un poste, una sombra concreta que hacen los faros en esa curva, o una bolsa de basura colgada de la valla. Pero cuando llegué al aparcamiento del hospital y abrí la puerta de atrás para coger la chaqueta seca que dejo siempre en el asiento trasero, el asiento estaba mojado. Un cerco de agua del tamaño de una persona sentada, empapando la tela hasta el relleno, con el borde marcado. Y en las alfombrillas de atrás, barro. Yo no había abierto las puertas traseras. Ni esa noche ni en las 3 semanas anteriores, porque la chaqueta la había dejado ahí a principios de mes y no la había tocado. He pensado 1000 veces en el orden de las cosas. Yo me bajé bajo la lluvia y volví empapado, así que es perfectamente posible que dejara agua en el coche. Lo que no consigo explicarme es cómo la dejé en el asiento de atrás sin abrir la puerta de atrás. Ni cómo entró barro, cuando yo pisé arcén asfaltado todo el rato y volví por el mismo sitio. Ni por qué el cerco tenía esa forma y ese tamaño exacto. Cambié de turno en enero. Un año después dejé el hospital, por otras razones, aunque no sé si del todo por otras razones. Sigo cogiendo esa carretera de vez en cuando, pero de día. Y siempre miro el arcén a la altura del kilómetro 31, aunque me haya prometido a mí misma no mirar. Esto le pasó a mi padre, y yo tengo el papel. Esa es la única razón por la que lo cuento, porque si no tuviera el papel no me atrevería. Mi padre era representante de maquinaria agrícola y se pasó la vida en la carretera.
Coche de empresa, 400.000 kilómetros largos, y una manía que a mí de niño me parecía absurda, guardaba absolutamente todos los tickets de peaje en una caja de zapatos, ordenados por año, con una goma para cada año. Yo le preguntaba para qué y me decía que para la empresa. Pero la empresa nunca se los pidió, y él siguió guardándolos hasta que se jubiló. Cuando murió, hace 8 años, esa caja fue de las pocas cosas que quise conservar. No por lo que había dentro, sino porque era muy suya. La historia me la contó una sola vez, cuando yo tenía unos 20 años. Estábamos en el coche, precisamente, y no venía a cuento de nada. Me dijo que una noche entró en un túnel y tardó 20 minutos en salir. Le pregunté si había habido un atasco. Me dijo que no, que fue solo, que no había nadie más, y que no frenó en ningún momento. Le pregunté cuánto medía el túnel. Me dijo que 800 metros. A 100 por hora, 800 metros son 28 segundos. Se lo dije. Se lo dije con esa cara de listo que se le pone a uno a los 20 años cuando pilla a su padre en un fallo de cálculo. Él me dijo que ya lo sabía. Que por eso me lo estaba contando. Lo que me describió, y lo recuerdo con detalle porque fue una sola vez, es que dentro del túnel las luces del techo dejaron de pasar. Eso es lo que decía, que cuando entras en un túnel a velocidad, las luces del techo te van pasando por encima con un ritmo, un latido, y que ese ritmo se paró en seco. No se apagaron. Seguían encendidas, seguían estando ahí delante, pero no se acercaban. Dijo que miró el cuentakilómetros y marcaba 97. Dijo que bajó la ventanilla y que el aire sonaba como suena a 97. Y dijo que la salida del túnel, ese semicírculo de noche que ves al fondo, tampoco crecía. Estaba exactamente igual de lejos. No aceleró. Eso es lo que más me impresiona ahora que tengo 43 años y ya no me río de él. No aceleró porque tuvo la sensación clarísima, dijo, de que acelerar era justo lo que no había que hacer. Estuvo así un rato que él no supo medir. Después las luces volvieron a pasar, con su ritmo de siempre, y salió del túnel a la noche normal, con sus estrellas y su carretera. Yo me reí de él. Le dije que se habría echado una cabezada en el arcén de dentro sin darse cuenta, que eso les pasa a los camioneros. Él no se enfadó, no insistió y cambió de tema. No volvimos a hablar de eso en toda su vida. 23 años. Hace 4 meses, ordenando la caja de zapatos para tirar por fin lo que no servía, encontré el ticket. Los peajes antiguos imprimían la hora de entrada y la hora de salida, porque calculaban la tarifa por tramo recorrido. En ese ticket hay 2 estaciones y hay 2 horas. Entre la barrera anterior al túnel y la siguiente hay 11 kilómetros. 11. A la velocidad que él decía que marcaba el coche, esos son unos 7 minutos. El ticket dice 26. He buscado explicaciones durante estos meses, y algunas son buenas. Que parara en el arcén a descansar, y entonces ¿por qué me lo iba a ocultar precisamente a mí, si me estaba contando algo mucho más raro? Que la máquina del peaje tuviera mal la hora, y entonces ¿por qué solo la de salida y no la de entrada, si es el mismo reloj? Que hubiera un corte de tráfico esa noche por un accidente, y he mirado la hemeroteca del periódico de la provincia de esa semana entera, página a página, y no hay nada. Y hay una cosa más,
que es la que me hace no poder dejarlo. En esa caja hay 31 años de tickets. Cientos de tickets de ese mismo tramo, porque lo hacía continuamente. Los he mirado todos. Todos están entre 6 y 9 minutos. Hay uno que dice 26. Lo que más me pesa, de todas formas, no es el ticket. Es haberme reído. Porque cuando me lo contó no estaba buscando que yo le creyera. Lo dijo una vez, en el coche, sin venir a cuento, como quien se quita algo de encima después de años. Y cuando vio que su hijo se reía, no lo volvió a mencionar nunca más. Y ahora ya no puedo preguntarle nada.